buenas tardes para todos. Se celebra esta Santa Misa. Hoy recordamos a don Arturo Peña, una persona que a lo largo de estos meses que he celebrado estos meses de difunto, pues igual el cariño y el afecto que uno va teniendo por estos seres que se han ido. Lo recordamos a él al cumplir sus 11 meses de fallecido. Ofrece su esposa Rosa Sosa, sus hijos Oscar, Mari, Millasmin y Cristian. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Les invito para que con humildad le pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Al conmemorar el 11º aniversario de la muerte corporal de tu siervo Arturo Peña, te pedimos, Señor, que derrames sobre él el rocío perenne de tu misericordia y le concedas compartir la gloria de tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Por favor, se sientan y escuchamos la palabra. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y brea, y colocó en ella a la criatura y lo depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba todo aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Mientras sus criadas la seguían por la orilla del río, al descubrir ella la cesta entre los juncos, mandó una criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida comentó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño?». Respondió la hija del faraón: «Vete». La muchacha fue y llamó a la madre del niño.
La hija del faraón le dijo: llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: lo he sacado del agua. Pasaron los años. Un día, cuando Moisés era ya mayor, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Vio como un egipcio mataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a 2 hebreos riñendo y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu hermano? Él le contestó: ¿quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó y pensó: seguro que saben lo ocurrido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madián. Palabra de Dios. Al salmo contestamos: los humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Los humildes busquen al Señor y revivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un siendo profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Los humildes busquen al Señor y revivirá vuestro corazón. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Los humildes busquen al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre mal herido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Los humildes busquen al Señor y revivirá vuestro corazón. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Los humildes busquen al Señor y revivirá vuestro corazón. Aleluya, 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 que yo quiero servirte con amor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Sí, Señor. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Se sientan, por favor. Para muchos de nuestros contemporáneos, la palabra ley evoca fundamentalmente lo que está escrito en un código. Muy atentos, yo les pido el favor de que hay que escuchar, atentos porque uno viene a la iglesia también a formarse y aquí formamos personas, seres humanos
en la iglesia nos formamos. Mire que entre más estudio a veces tenemos, somos más deshumanizados. O sea que el problema no es estudiar. Hay gente que tiene mucho estudio y de humano no tiene nada. Entonces, hermanos, para nosotros, cualquiera de nosotros, contemporáneos, la palabra ley evoca fundamentalmente lo que está escrito en un código. Por ejemplo, las leyes que hace el Congreso. Ustedes tienen que entender que todo lo que el Congreso de las Repúblicas hacen, lo que los congresos de las repúblicas hacen, no todas las leyes son morales. No todas las leyes son morales. No todo lo que digan los doctores de la Santa Madre Iglesia es moral. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, pero resulta que la primera lectura de hoy, maravillosa esa lectura, y por eso tratemos de interpretarla. La primera lectura nos invita a reconocer por lo menos dos tipos de leyes, y podemos mirar esa primera lectura como el conflicto, el choque, la pugna entre dos leyes, porque hay que observar de lo que se trata en esa lectura, sobre todo al principio de la historia de Moisés. De lo que se trata es de una desobediencia a la ley del faraón. El faraón manda, el faraón es un rey, el faraón hace y deshace. ¿Saben por qué? Porque tiene poder. ¿Y saben otra cosa más complicada? Porque se cree Dios. Que eso nos sirva a todos nosotros, hermanos. Mire, la pandemia tiene mucho que decirnos a nosotros y de eso se ha escrito mucho. Porque por más que uno quiera estar por encima, miren, hermanos, cuánta gente ha fallecido, cuánta gente se ha ido. Entonces, se trata precisamente de la ley del faraón, que es una ley arbitraria que choca y además de eso pasa por encima de la vida de los demás. El faraón, escuchen, ha dado una ley y según esa ley, los niños hebreos, los varones, deben morir al nacer. Recuerden que en esa época no se practicaba el aborto, en ese tiempo, porque el aborto equivalía a la muerte de la mujer. Lamentablemente en nuestra época se han sofisticado las cosas y entonces se puede matar al niño, al bebé, dejando viva a la mujer. Los antiguos no tenían ese recurso, así no era en la antigüedad. Ellos tenían que esperar que ella tuviera todo el proceso del embarazo, terminara el embarazo, salía el niño y lo mataban. Dicho sea de paso, para nosotros, muchas de las civilizaciones antiguas, incluso de las que se consideran clásicas y de cierto renombre, como por ejemplo los griegos de Esparta y Atenas, o los romanos también, o estos egipcios, practicaban lo que se llamaba la exposición, es decir, esa palabra viene de expósito, con X, dejar al niño expósito, que equivale igualmente a matarlo. Eso era lo que significaba en las civilizaciones antiguas. Así que el faraón tiene una ley. La ley del faraón está guiada por un criterio completamente pragmático. De lo que se trata es de obligar a la desaparición étnica de los hebreos. Eso es lo que está diciendo la primera lectura. Por eso la escogencia de sexo a la hora de matar, se matan únicamente los varones para que queden las niñas. Y estas niñas, pues evidentemente querían tener más tarde una familia y tendrían que mezclarse con los egipcios, lógico. ¿Por qué? Hay que recordar que los egipcios y los hebreos, aunque crecieron juntos desde la llegada del tiempo de los patriarcas, pues ellos estaban también separados. Egipto era un país poderoso, pero había recibido a estos hebreos que primero eran pocos, pero que luego habían aumentado en números. Entonces el faraón, cuando comenzó a ver lo que hoy se llama la explosión demográfica,
cuando comenzó a ver que los hebreos comenzaron a aumentarse el número, entonces preocupado por esa abundancia numérica y porque los hebreos no se mezclaran con los egipcios, entonces diseña una estrategia, se monta una estrategia, la estrategia perversa, monstruosa, animal, que se llama matar los varoncitos, los niños, queden solamente las niñas, y que esas niñas se vean obligadas a mezclarse con nosotros, o sea, con el pueblo egipcio, para que en términos prácticos desaparezca el pueblo hebreo como tal. Entonces esto es un documento ante un genocidio. Esto es un documento, esto es de los primeros documentos de un genocidio, o por lo menos es el intento de violencia contra una etnia. Bueno, esa es la ley del faraón, y Faraón promulga esa ley, y cuando el que manda promulga la ley, hay que hacerla, hay que cumplirla. Pero resulta que la primera que desobedece la ley, la que no es obediente a la ley, es la hija del faraón, porque en la hija del faraón, en su corazón de mujer, en sus entrañas, hay otra ley. Ella, que quizás no entiende los sofisticados razonamientos pragmáticos de su papá, el faraón, ella que su impulso natural, eso que viene de dentro por esa ley que palpita en su corazón, desobedece a su papá, el faraón, y además las condiciones de esta desobediencia. Miren ustedes lo que dice el texto. Me toca explicar para que se haga práctico eso. Entonces, Moisés en esa cesta queda, en una cestica, el niño, Moisés, salvado de las aguas. La hermana de Moisés mira qué va a pasar con la cesta donde va el muchachito. La hija del faraón recoge al niño, y la hermana de Moisés dice: quiere que le consiga una nodriza, y la nodriza que le consigue es la propia mamá del niño, o sea que se salva la mamá y se salva el niño. Entonces, porque la hija del faraón dice: yo te voy a pagar, eso se lo dice a la mamá de Moisés. Entonces aquí ganó otra ley, esa otra ley, la ley de un vientre que conoce la vida y que ama la vida. Yo les puse anoche el ejemplo de todo ese problema que hay en Argentina con la despenalización del aborto. Mire, les voy a decir otra cosa a ustedes. En estos paros que hemos tenido en Colombia y toda esta situación que ha tenido consecuencias gravísimas, ustedes se han dado cuenta un poco, ¿no? De muchachos, haciendo bulto, pero tú le preguntas a un muchacho eso: deme 5 puntos de la reforma tributaria, nadie contesta eso. Y le preguntas tú una cosa seria y nadie responde. O sea, es decir, lo mismo pasa en Argentina. En Argentina se acaba de despenalizar el aborto, ¿y qué pasa? Allá en la plaza en Argentina, miles de muchachos, niñas, jovencitas y jovencitos aplaudiendo el aborto, etcétera, etcétera, aplaudiendo la masacre y la sangre. Y pregúntale tú a cualquier muchacho de esos: yo soy capaz de retar a un muchacho para que me diga qué es moral, y le aseguro que nadie responde qué es moral. La gente no sabe, la gente ni sabe qué es la moral. La moral es una cosa bellísima, hermanos. La moral es Jesucristo, la moral es la vida, la moral es el evangelio, la moral es la santidad, hermanos. La moral es la felicidad, ¿sí? Y por eso, como estamos viviendo en una sociedad relativizada, donde todo es bueno, todo se permite, mire toda esa implantación que ha venido de todo ese poco de culturas que hay hoy. Eso se llama el nuevo orden mundial. Eso de lo que hablan tanta cháchara y mentira, eso hay que estudiarlo. Eso no es decir tonterías. El nuevo orden mundial, ¿qué es? Que están implantando en toda América, están implantando culturas. Ya saben ustedes qué clase de cultura. Toda la cultura, matrimonios entre parejas del mismo sexo, cambio de género, todo ese cuento que hay hoy, todo eso, implantación del aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera. Pero tú pregúntale a esa gente si saben qué es la moral, pregúntale. Yo los reto a ustedes a que le pregunten a un muchacho hoy: ¿qué es moral?
No lo responden. ¿Qué es ética? No responden. ¿Qué es ética de largo alcance? Nadie responde. ¿Qué es ética de corto alcance? A ver si responden. Hermanos, entonces lo que nosotros estamos viviendo acá es precisamente este texto, es maravilloso, porque este texto está hablando de las dos leyes, repito, la ley del faraón, que es la ley del Dios, del poderoso, del que se cree Dios, que puede pasar por encima de todo mundo, y la otra ley es la ley de la hija, que la aplica la hija del faraón, y es la ley que se llama en teología y en el derecho de la iglesia se llama la ley natural, es decir, es la persona buena, la persona que tiene un corazón de madre, la persona que tiene un corazón bello, sencillo. Estamos en una sociedad donde, como todo lo que vale, los libros, los títulos, la racionalidad, la academia, mostrar títulos, mostrar... ¿Y de qué sirve tanto título? ¿De qué le sirve a la gente estudiar tanto? ¿Para qué? Si cada día, todos los días abren chuzos y chuzos para que la gente estudie y todos los días la gente es más deshumanizada. Entonces, ¿de qué sirve eso, hermanos? ¿Sí? Entonces, por eso, esta ley es lo mismo que la ética de largo alcance. La ética de largo alcance es la ética, hermanos, precisamente del más, del magis, la ética precisamente de superación, del progreso, pero el de corto alcance pues el ordinario, el que no ve nada, ahí, a ras de tierra, el hombre psíquico se llama en la teología paulina, en la psicología se llama el hombre psíquico, ese hombre a ras de tierra, eso, tal cosa. Es la misma ley, la ley del faraón, la ley del poderoso, la ley natural se llama la ley que aplica esta mujer. Entonces, por eso, hermanos, mire, esa otra ley, les digo a ustedes, la ley del vientre, que conoce la vida, que ama la vida, ganó esa otra ley, la ley del corazón sensible. Uy, hermanos, ¿cómo se necesita eso en las personas hoy? ¿Cómo se necesita eso en los profesionales hoy? ¿Cómo se necesita eso en los curas hoy? ¿Cómo se necesita eso en los médicos hoy? ¿Cómo se necesita eso en los profesores hoy? ¿Cómo se necesita en cualquier persona esta ley? La ley del corazón, hermanos, la ley del corazón. ¿Qué hacemos con tener una cabeza llena de títulos así, grande, y el corazón raquítico, flaco? Ustedes conocen la historia, yo no sé si yo la he contado, no me acuerdo si la he contado acá. Ustedes saben, y todos fuimos niños y conocemos las famosas colombinas, esas colombinas antiguas que uno chupaba eso, que eran un palito con una cabezota y el palito raquítico. Esas colombinas, esas no, ni siquiera las ha superado hoy las chocolatinas, estas famosas, estas colombinas famosas, ni siquiera. ¿Y qué pasa? Que esa es la mejor enseñanza para decirnos a nosotros que nosotros a veces tenemos así, cabeza llena de conocimientos, y es entre esos curas, profesionales, gente, todo, tenemos la cabeza llena de conocimientos y el corazón pequeñito, raquítico. Sería al revés, que tuviéramos un corazón grande, grande, grande para amar, para luchar, para trabajar, para servir, para ayudar. Mire, le voy a poner un ejemplo concreto de la ley natural. Don Arturo Peña fue una persona que colaboró para formar sacerdotes. Y yo, si nadie se lo ha agradecido, yo se lo agradezco a él, que está en el cielo. Ese señor ayudó a formar, colaborándole a jóvenes, para que pudieran pagar una pensión. Seguramente algunos ya son curas, lo otro es que uno no sea agradecido en la vida. Eso es diferente. Don Arturo Peña ayudó a construir la capilla del seminario, no la hizo, pero él aportó para la capilla del seminario. Eso no lo sabe la gente, yo sí lo sé como una cosa de intimidad de la familia. A mí me ha parecido eso se llama la ley natural. Un corazón sensible, un corazón que ama, un corazón que sirve. A veces uno tan cerrado, egoísta, ahí cerrado, tal cosa. Hermanos, y mira, y la vida que enseña, mira la vida, no nos llevamos nada. ¿Qué más ejemplo? Este es el mejor ejemplo para que nosotros lo apliquemos sencillamente a la vida todos los días.
Entonces por eso ganó la hija del faraón, ganó la ley del corazón sensible y del corazón compasivo. ¿Cuántas veces uno no tiene corazón compasivo? Uno no tiene corazón misericordioso, uno tiene un corazón duro, necio, terco, cerrado y trancado. Mire lo que dice el Evangelio: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corosaín. ¿Qué está diciendo el Señor? Pues Jesús está recriminando a las ciudades, diciéndoles: ojo, es lo mismo para ti, para mí. Ay de ti, ay de ti, ay de ti, fulanita, porque mira lo que puede pasar. Mira, ay de ti, ¿sí? Entonces, hermanos, ganó esa ley, la ley natural, una ley impresa en el corazón del hombre. La ley que la teología y una parte del derecho llaman natural, ya les dije. Por eso hay un choque entre esas dos leyes, una colisión entre esas dos leyes. La ley, esa ley simplemente positiva, esa ley simplemente pragmática, esa ley necesariamente cortoplacista, también guiada por intereses mezquinos. Ese faraón era terrible, hermano. Imagínense ustedes los faraones que tenemos hoy en el mundo, los faraones. Ustedes, yo no sé si saben, pues yo algunas cosas de inglés, pero no he estudiado mucho el inglés, pero algunas cosas. En Estados Unidos hay un faraón poderoso y no es de 50,000 ni 100,000 pesitos. Es un faraón que es una empresa multinacional. No traje el nombre acá y es un nombre más bien largo y complicado, pero es una empresa multinacional, sencillamente, que está avalada por uno de los hombres más ricos de Europa, y entre esos está la famosa Hillary Clinton. Hillary es que se llama Clinton. Ella es la promotora del aborto en el gobierno, en el Congreso y todo eso. Y esa empresa, hermanos, recoge todos los fetos abortados, y entonces ¿qué están haciendo? Están haciendo las cremas de fetos abortados para ustedes, las mujeres. Y la gente, o sea, ¿será que eso es ser uno retrógrado? Como me dijo una señora aquí en la iglesia: padre, es que usted está viejo. Pues le dije: pues yo tengo 50 años y unas canas, pero yo no me siento viejo. Usted es anticuado, usted ya es muy chocho. Deje que otras generaciones. No, hermanos, yo estoy predicando la palabra de Dios y me cueste lo que me cueste, lo tengo que decir. Pero, hermanos, imagínense ustedes toda esta clase de monstruosidad y de perversidad. Eso no es una empresita ahí de 5 empleados. Eso es una multinacional en el mundo, poderosa, tiene dinero y tiene poder, etcétera, etcétera. Y la implantación, les importa implantar el aborto, despenalizarlo en los gobiernos, que despenalicen los gobiernos el aborto. ¿Para qué? Pues para recoger todos esos fetos, y con eso todas las bestialidades y todas las monstruosidades que hay, hermanos. Miren, nosotros los seres humanos, que no respetamos la ecología, no amamos el universo, no respetamos, cualquier palo que veamos lo vamos tumbando. Uno siente una tristeza en el espinal cuando acá. ¿Es que a ustedes les parece poquito la masacre que hubo de este parque? Ustedes conocieron esta belleza de este parque, yo lo conocí, ese parque tan hermoso, fresco, esa masacre que se hizo en ese parque. Nosotros no somos capaces de cuidar nada, no nos importa nada, botemos el agua, tal cosa, y espere tantico que dentro de 20 años vamos a estar haciendo así, porque no vamos a tener agua. Yo no sé si es que ustedes no saben. Entonces tenemos que, miren, hermanos, ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto internet? ¿Para qué? Hermanos, yo no sé si ustedes sienten lo que yo siento, el dolor, pero uno siente dolor porque yo, como pastor de la iglesia, tengo que predicar por la vida, y si no hay nadie que hable de la vida, habrá que alguien hable de la vida, que alguien diga y hable sobre la vida. La vida, hermanos, esa que tú tienes, esa que yo tengo, esa que tú puedes gozar, esa que tú vas haciendo con tropezones, con caídas, con pecado, como la lleves, pero la vas haciendo. Entonces, hermanos, esas dos leyes son, esa ley del faraón es una ley mezquina, terrible, monstruosa, y la conveniencia de una generación que le seguía al faraón. Esa ley, la otra, la que está en el corazón humano, la ley que nos ha enseñado la teología, hermanos,
está escrita en tu conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? A ver, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la fuente moral del hombre y todos los seres humanos somos morales. ¿Y qué es ser humano moral? Que yo tengo responsabilidad. A ver, este frasco que tengo acá, este frasco, ¿esto tiene responsabilidad? No tiene responsabilidad. Yo soy el que tengo responsabilidad porque lo manipulo. Este micrófono tiene responsabilidad, tiene moralidad, no tiene moralidad porque soy yo que lo manipulo y lo utilizo para la celebración. Esta vela, esta cosa, ¿tiene moralidad? No tiene moralidad. El computador que tú tienes en la casa, ¿tiene moralidad? No, moralidad la tiene el ser humano porque tú utilizas ese aparato. La plata, el dinero, ¿tiene moralidad? No, porque soy yo el que utilizo la plata y con ella hago cosas buenas o cosas malas, depende. Entonces, por eso, hermanos, mira esa ley que está en el corazón humano, esa ley en la conciencia es la fuente moral, la moralidad. Por favor, los animales no tienen moralidad, los animales son instintivos. Es muy triste, hermano, yo tengo que decirle que a veces nosotros peleamos más por los animales que por los seres humanos y a veces le damos más amor a una mascota que tenemos en la casa que a un ser humano, que a una persona, que a un amigo. Eso, ojo con eso. El valor más importante en el mundo no son las focas, ni los elefantes, ni no sé qué animales que se están extinguiendo. Duele mucho que se mueran esos animales, pero el valor más importante que está sobre la creación se llama, el valor moral se llama el ser humano. Por eso estamos hablando de la vida. Y tenemos que hablar de la vida, más en estos tiempos de pandemia, donde nosotros estamos cercados por todos lados con un bendito microscópico virus atacando familias, matando gente, y todos en cierto momento sentimos incertidumbre frente a la vida. Por eso tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Entonces, hermanos, esa ley que palpita en tu corazón, esa ley que te hace que tus entrañas, si te queda algo de sensibilidad por donde debe ir lo justo, y ese justo es un sí siempre a la vida, y siempre es un deseo de vida, especialmente por el más pequeño, por el pobre. Hay gente experta, hay gente que la carnetizaron en el primer tipo de ley, la ley del faraón, esa gente del ceño fruncido, esa gente de la inteligencia fría, calculadora, todo eso. Es un programa, yo no sé si no sé si habrán escuchado esta noticia, pero tengo que dárselas a ustedes, porque estoy aplicando esto a la vida. En un programa escuchaba, para vergüenza de nosotros los curas, vergüenza de nosotros, a un famoso sacerdote anglicano. Ustedes saben que es anglicanismo, ¿no? Anglicano viene de Inglaterra, esa es la religión de Inglaterra, son sacerdotes separados de nosotros. Eso es del desde Enrique VIII, siglo XVII, la separación, la iglesia anglicana de la iglesia católica. Creo que el siglo XVII, ¿no? Que estuvo en el seminario también, Anderson, sí, algo así con Enrique VIII, algo. Bueno, eso no importa la fecha. Pero ese sacerdote anglicano se llama Malthus, para que aprendan el nombre, Malthus. Qué vergüenza con sus hermanos escritos sobre el crecimiento de la población y los recursos de la tierra. Y para darle un tinte de credibilidad a su postura, dijo una ley, se inventó, y se llama la ley de la progresión aritmética y geométrica. Entonces, según él, la población crece en proporción aritmética, como cuando uno multiplica constantemente por una misma cantidad. Por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera. En cada caso voy multiplicando por 2. Esa es la ley que él insiste. Esa es una progresión geométrica y la aplica a la progresión de la población según ese señor. Los recursos van creciendo en progresión aritmética, como cuando sumas siempre la misma cantidad, por ejemplo 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22,
En ese caso estábamos sumando siempre el número 3. Ese señor cura anglicano Malthus, con su ensayo, llega a la conclusión: las cifras gritan que la tierra no puede sostener a tanta gente, y esto ha tenido un impacto impresionante. Entonces, ¿qué hay que hacer si no la tierra no? ¿Qué hay que hacer? Pues eliminar la gente, eliminar los niños y eliminar los viejitos que no sirven para nada. Miren ustedes, el sábado le agradezco que me acompañaron en la misa, Mari y mi Yasmin, que gracias, les agradezco su detalle tan bonito, y yo puedo decirlo con orgullo, como ustedes también lo pueden decir. Mi papá murió en la casa a los 99 años de edad, y murió no de infarto, murió de viejito, y eso es una alegría. Y yo lo dije, que ustedes se dieron cuenta, la gratitud, esa misma gratitud es lo mismo de ustedes con su papá, el viejito, la atención, todo el cuidado. Yo sé de Rosa todo lo que hacía por él y los cuidados, ¿sí? Es que es eso, el afecto, el cariño, la empatía con un enfermo. En Holanda, en Ámsterdam, yo tengo un primo hermano que trabaja en una plataforma petrolera en Holanda, en Ámsterdam, y Helman me dice a mí, él es un caleño, Helman me dice: mire, primo, en Holanda ningún viejito se puede enfermar, porque el que lleven al hospital le meten la inyección, chao. Allá no se ponen como acá, allá no existe el cristianismo, esa gente es terrible. Entonces, acá sí, porque nosotros tenemos la fe y creemos en la vida y respetamos la vida, etcétera, etcétera. Entonces, el famoso inglés Melvin Bragg es un periodista que no es cristiano. Él preguntaba: bueno, ¿y toda esta ley, señor cura anglicano, esta ley sirve o no sirve? Entonces la respuesta de este especialista es: no, ninguna, eso no sirve. Hermano, con todo esto se han hecho matanzas, monstruosidades, esterilizaciones. Tomemos una decisión. ¿Seguimos las leyes de los imperios de turno, que solo piensan en su privilegio, comodidades? ¿O si vamos a escuchar esa ley que está en el corazón, en la conciencia, que la Iglesia ha llamado la ley natural? Abramos el oído, hermanos. Mira, abramos el oído a esa voz de la conciencia, para que nuestras leyes del Congreso y otras tengan algún parecido con el querer de Dios. Y escuchemos también, hermanos, para que apliquemos en la vida de nosotros esa ley natural. Démosle gracias a Dios por esas personas que encontramos en el camino, que son buenas, hermanos. Miren, hay gente muy buena. Y si no hay gente agradecida, yo sí soy agradecido. Entonces seamos agradecidos con las personas que son buenas. En la iglesia hay gente muy buena y muy santa. Más santa que a veces los curas, más santa que a veces que nosotros. Y gente muy buena y en su puesto. Démosle gracias a esas personas. Yo pensé en esto, un poco para don Arturo Peña. La vida se nos va. Para ustedes los hijos, la vida se nos va a todos, pero las cosas se quedan. Don Arturo triunfó sin ningún estudio. Mire quién fue, triunfó en la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Él nunca pensó en eso. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Démosle gracias a Dios, hermanos, por la vida de don Arturo, que está en el cielo gozando de la eterna felicidad. Démosle gracias, hermanos, por nosotros que estamos reunidos en esta celebración. Yo le pido a Dios eso. Yo no le pido plata, no le pido nada de eso, no le pido tal cosa. Le pido que Él a mí me regale esa ley natural de corazón, de conciencia, para hacer el bien, para servir, para agradecer. Pídanle ustedes al Señor eso también como una gracia. Así sea. Señor, en cada corazón.
Acoge con bondad, Señor, las súplicas que dirigimos por tu hijo difunto Arturo Peña, que celebramos sus 11 meses de fallecido, que por ese sacrificio de reconciliación y de alabanza te dignes asociarlo a la compañía de tus santos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, santo, ven, santo, santo, ven, tú que estás sentado en medio de mí. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso a ti te canto, a ti santo vengaré. Santo, santo, ven, santo, santo, ven, tú que estás sentado en medio de mí. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por la tierra, con el Papa Francisco, Miguel nuestro obispo, los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo difunto, don Arturo Peña. Hoy celebramos sus 11 meses de fallecido. Concédele que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de su familia, de su esposa Rosa, sus hijos Oscar, Mari, Yasmin, Cristian. Ten misericordia, Señor, de nosotros reunidos en esta celebración. Y así, con María la Virgen, la Madre de Dios, los apóstoles, los santos y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo sus enseñanzas, nos unimos en la oración. Vamos a cantar. Nuestro tú estás, en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ya saben cómo nos damos el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. La persona más importante en ese lugar, Jesús lo ve. La persona más importante en ese lugar.
Oremos, hermanos. Te pedimos, Señor, que el sacrificio de tu iglesia sirva de ayuda a tu hijo difunto Arturo Peña, para que junto con los santos goce de la compañía de Cristo, cuya misericordia recibió en los sacramentos por Jesucristo nuestro Señor. Do menor, do menor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Ustedes. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Desde ahora descansan de sus trabajos, porque sus obras los acompañan. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz las almas de todos nuestros amigos fieles difuntos. El alma de Arturo Peña, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. Quiero darle las gracias por la presencia en la misa. Muchas gracias por acompañar a esta familia. Bueno, el Señor nos dé también la gracia de poder seguir siendo amigos de verdad, en la fe y en la verdad. Gracias, siempre yo soy agradecido. A mí no me interesa, pase lo que pase, uno tiene que ser agradecido. Gracias a Oscar, Yasmín, Mari, Cristian, la amistad, la confianza, el cariño que ustedes me han dado en su casa. Mucha Rosa, gracias por el cariño que me han brindado. Dios quiera que nuestra amistad pueda durar mucho tiempo, bueno, guiada siempre por la mano del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos permanecer en paz. Buena noche, buen descanso para todos. Como la mañana y con ella amanecía ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía ella.